Dios les bendiga, hermanos, en este día tan especial, como he dicho otras veces, donde aprendimos de la palabra de Dios. Y en esta circunstancia de todos conocidos, que no podemos estar juntos, pero Dios nos tiene este medio para que conversemos un poquito de la palabra de Dios y haya en nosotros este conocimiento, como es el anhelo de aprender de la palabra de Dios. Y sobre todo este estilo que Dios nos tiene de la escuela dominical, donde aprendimos versículo a versículo de la Escritura por largos tiempos. Y vamos aprendiendo y entendiendo lo que es del Señor. Por ello, antes que pasemos a dar lectura a esta palabra, quiero invitarle a que oremos para que el Señor nos dé gracia. Mi Padre eterno, gracias le damos, Señor, por estar en este minuto tan importante, a la luz de tu palabra, que ya nos habla, nos enseña. Yo te ruego que en esta hora, Señor, nos revistas de gracia, de entendimiento, y ponga usted palabra, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender. Te ruego por todos nuestros hermanos que en esta hora nos están viendo, Padre, que también hay interés en cada uno de aprender de la palabra. Permite que muchos más se lleguen a este conocimiento. Y tu gracia bendita sea con todos nosotros. Y en todo, Padre, te agradecemos porque tú nos guardas y nos permite estos minutos tan importantes, Señor. Gracias por darnos esta bendición. Todo te lo ruego por amor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a dar lectura a la enseñanza que Dios nos tiene para hoy día. Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y ahora en el capítulo 2, de los versículos 1 al 5. Ahí está nuestra enseñanza. Y el texto es la misma carta, en el capítulo 5, en el versículo 1. Ahí tenemos el texto para esta mañana también. Abra usted su Biblia, ponga atención, y de esta manera vamos a leer estos 5 versículos en el nombre del Señor Jesucristo. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que trataban de espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Añada al Señor bendición a esta altura. Vamos a dar también lectura al texto que tenemos para esta mañana. Y está, como dije, Gálatas, el mismo libro, en el capítulo 5, versículo 1. Lo voy a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Dios nos abra entendimiento para entender esta palabra, y sea guardada y bendecida en cada uno de nosotros. Gracias a Dios que nos permite el poder tener este contacto, ya que no tenemos un contacto físico de la congregación, pero Dios nos permite este medio para poder allí conversar respecto a la Escritura. Y no tengo duda que Dios nos está guardando todo, decirle que Dios ha hecho misericordia con nosotros, nos ha librado de todo mal, ¿cierto? Estamos cumpliendo como las ordenanzas están dadas por las autoridades, guardados. Y de esta manera he tenido conocimiento de la mayoría de los hogares de nuestra iglesia que Dios les ha guardado. No tengo duda que el Señor les seguirá guardando y protegiendo y librando de este mal. Dios bendiga a toda nuestra iglesia, toda nuestra institución. Lamentamos, sí, algún deceso de un obispo, el cual era un conocido nuestro, por esta circunstancia. Pero todas las cosas están en las manos del Señor, y por ello que rogamos una vez más que Dios consuele aquella misión, abra puertas, y como en la iglesia de los Andes reciba consolación de parte de Dios. Y Dios nos favorezca a nosotros. Vamos ahora a la enseñanza, a lo que Dios nos tiene. Estamos entrando en un tema tan importante
que Pablo está explicando allí en la iglesia en Galacia, los cuales ellos ya habían sido allí mezclados con enseñanzas distintas. El punto que nos atañe en esta mañana es como la circuncisión que es tan importante, pero había tomado un cuerpo tan fuerte en medio de los judíos y sobre todo allí en aquellos que habían creído en Cristo el Señor, haciendo una mezcla entre una cosa y la otra. Ustedes saben, como muchas veces Dios nos ha dado para enseñarlo, qué es la circuncisión, cómo Dios ordenó la circuncisión. Y la circuncisión desde el tiempo de Abraham, Dios que ordenó, y el mismo Abraham, siendo ya de 100 años, se circuncidó junto a sus hijos y todos los varones. ¿Qué Dios quería hacer con esto? Una marca, una muestra, que estos eran allí mandados por Dios, que Dios los iba a guiar y iban a ser reconocidos como su pueblo. No significa eso que Dios tenía allí al resto del mundo, mirándolo a un lado, que no tendrían allí oportunidad de parte de él del conocimiento. Porque al mismo Abraham, a quien se le dio esta orden de la circuncisión, también se le dio esta bendición, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y no estaba mezclando esa bendición con la circuncisión, simplemente porque Dios había considerado a Abraham allí su hijo espiritual, su amigo en el Señor, y le estaba revelando esta promesa, porque ya como lo hemos visto en días pasados, Dios es amor y Dios quiere que nadie se pierda. ¿Qué era entonces la circuncisión? Una marca, un sello para identificarlo. Y vaya que era importante, fue hecho por Dios, mandado por Dios. Y hasta el día de hoy todo judío es circuncidado. Es reconocido entre ellos, es reconocido allí por Dios que son circuncidados y son de ese pueblo, de esa raza. Pero no es más que eso, una marca para reconocer, Dios reconocía. Y mire usted algunos episodios en la Escritura, cuando Moisés mismo venía de regreso ya hacia Egipto con la orden de Dios, dice la Escritura que un ángel le salió por el camino y lo quería matar. ¿Qué estaba pasando con ese hecho? Allí Séfora, que era su mujer, sabía quién, su mujer, por supuesto, sabe quién es su hombre, quién es su marido y cómo estaba. Moisés no había sido circuncidado por haberlos tenido escondidos y más tarde se crió allí en medio de los egipcios y no fue circuncidado. Pero el ángel que estaba allí ordenado por Dios para guardarlo en el camino, no reconoció a Moisés como judío, como hijo de Abraham, sino que allí le reconoció como un gentil, uno que no conocía, un pagano. Sin embargo, su mujer entendió el misterio de Dios y tomó un pedernal, una piedra afilada, y circuncidó a su niño que llevaba allí. Y de esa manera tiró el prepucio de ese niño a los pies de Moisés, y el ángel vio un prepucio y consideró que esa circuncisión valía, que se permitía. Por ello que no estamos en el sentido en que tengamos que desechar la circuncisión, sino que ordenarla. Y es lo que Pablo está diciendo en esta enseñanza que nos tiene, porque él tenía interés, puesto que ya lo hemos visto en días pasados, en enseñanza, quiero decir pasada, cómo allí habían llegado a las iglesias gentiles hombres que eran judíos, que creían en Cristo el Señor, pero que no habían entendido el misterio de Dios. Y habían allí echado a correr que la voz, el mando, que si no se circuncidaban, no podrían ser salvos, atribuyendo a este hecho de la circuncisión que era también un medio de salvación. Nosotros entendemos que Cristo nos ha dado una libertad gloriosa, hermosa, a la creencia en Él. Jesús dijo claramente, el que creyera en Él fuera bautizado, éste será salvo. Él no mandó a circuncidarse a nadie de esa manera. Esta es una orden para el pueblo judío, que bien lo han hecho y que lo siguieran haciendo porque Dios se los ordenó a ellos. Por eso que vemos esta forma de dos
distintas líneas, los de la circuncisión y los de la incircuncisión. Y hemos visto en esta lectura cuando dice, después de pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación. Para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico a los gentiles. Más de a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. ¿Por qué de esta manera? Porque la naturalidad de los judíos era la circuncisión. Todos los creyentes en Cristo Jesús, los discípulos, el mismo Jesús, el mismo Juan, todos eran circuncidados. Por eso estaba esta unión entre ellos, difícil de sacar. Ellos eran judíos, creyentes en el Señor, pero habían mezclado lo que Pablo quería allí liberar, darse a entender lo que era una cosa y lo que era otra cosa. Que nosotros en Cristo teníamos una libertad gloriosa, hermosa. Miremos algunos otros ejemplos. Miremos al mismo Pedro, que era circuncidado, que había recibido a Cristo el Señor. Le había dado Cristo una hermosa bendición, que sobre esos fundamentos se edificaría la iglesia del Señor. Y cuando allí él tiene una visión y tiene hambre, Dios le muestra allí un lienzo que baja del cielo, donde trae toda clase de animales que nos muestra la Escritura. Y como tenía hambre, Dios le ordenó, Simón, mata y come. Pero el rechazo inmediato, la naturalidad judaica que había en su mente, en su corazón, dijo, no, Señor, nunca he comido cosas común inmundas. Y Dios le dijo, no llames tú común el mundo, lo que Dios ha limpiado. Dice la Escritura que esto se hizo 3 veces. No sabía él esta circunstancia. Pero ahí vemos nosotros lo que allí pensaba, hacía, que había en su mente de un judío y como el de Pedro. Por ello que fue glorioso para él cuando este hecho glorioso se lo da en realidad y va a la casa de Cornelio y le explica todas estas cosas porque Cornelio tenía una visión maravillosa y había sido oído ante la presencia de Dios. Y Dios hace una obra gloriosa a estos nuevos creyentes en el Señor que no eran circuncidados, eran gentiles. Por ende, entonces, cuando oyeron el mensaje que Cristo era el Salvador, que venía al mundo, que creían en Él, cayó del cielo y fue derramado el Espíritu Santo en toda aquella familia. Y por eso que Pedro dijo, ahora entiendo y comprendo que Dios no hace excepción de personas. Estos no eran circuncidados. Sin embargo, la gracia de Dios había llegado a ellos. Había llegado el derramamiento del Espíritu Santo. Manifestaciones, hablaban en lenguas, danzaban y glorificaban al Señor. Dios había hecho una misericordia grande. Y es por ello que esta circunstancia que nos trata en la Escritura, porque Pablo está allí sentido, dolido, molesto. ¿Cómo allí en Galacia a quien habían recibido la palabra de Dios clara, habían sido mezclados, leudados, como dirá una enseñanza más adelante, con una levadura de la circuncisión? Y cuando este hecho quiere aclararlo, y él sube que nos muestra estos versículos, fue a Jerusalén otra vez después de 14 años. Ya lo vimos en la enseñanza pasada, que el primer viaje lo había hecho a los 3 años de su convertimiento, pero ahora han pasado 2 años y nuevamente ha ido, y con este sentimiento de hablar con los apóstoles, de hablar con la iglesia judía, cristiana. ¿Cuál era el evangelio que él estaba predicando a los gentiles? ¿Cuál era la forma? ¿Cómo le mostraba por la Escritura, por los hechos? Y hubo allí una gran reunión, un concilio respecto a ellos. Sin embargo, los que estaban allí, en medio de ellos, cuando vieron, como nos muestra la Escritura, a Tito, y lo vieron que este no era judío, estaban allí mencionando que tenían que circuncidarse, que tenían que pasar. Ya estaban mezclados todas estas cosas. Y esto es lo que Pablo estaba tratando de decir a Galacia, cómo ellos habían instado para que ellos pararan esta circunstancia tan difícil de entender, que allí en Cristo lo tenemos todo, que Él es el que ha dado la vida por cada uno de nosotros,
y ha derramado su sangre para limpiarnos de todo mal. Por ello no puede el hombre ser grabado con estas circunstancias. La circuncisión era una marca. Y no hay duda en ellos, porque también nosotros entendemos que esa marca que Dios quiere, porque en el fondo, ¿qué significa la circuncisión? Que son mandados por Dios, hijos de Dios. Son hijos de Dios. Por ello, nosotros no podemos desconocer que la circuncisión es un sello de Dios. Entonces podríamos pensar humanamente, nosotros no somos circuncidados en la carne, por ende no somos hijos de Dios. No, la Escritura nos revela que hay también una circuncisión que se hace en el corazón, donde allí está la marca que dice claramente el significado de la circuncisión, que quiere decir, este es hijo de Dios, somos hijos de Dios. Y esa es la marca que tienen los judíos en la circuncisión de su carne, que también dice lo mismo, estos son hijos de Dios, que Dios permitió a aquellos para que fueran un pueblo de sacerdotes en la tierra, pero significa solamente esa marca. Dios los dotó allí de esa manera y ellos hasta el día de hoy lo hacen. Por ello, cuando miramos esta circunstancia, Pablo había tenido claro lo que era allí la libertad en Cristo el Señor. Por nada se dejaba llevar por otras allí religiones, sentimientos y especialmente de la circuncisión. Cuán contaminante era, como la levadura que leuda toda la masa. Porque algunos de los cristianos que eran gentiles les causaba la duda, como la iglesia en Galacia, es decir, ¿no será bueno circuncidarse? ¿Es necesario que tengamos que circuncidarse? ¿Podría ser mejor? A lo mejor Dios nos puede abrir una puerta más grande si nos circuncidamos. Y esas eran todas ignorancias espirituales de la iglesia en Galacia. Por eso que Pablo lleva su propia experiencia y le está contando este hecho, que él subió después de 14 años a Jerusalén y estuvo esta conversación con los que tenían reputación, con allí Jacobo, como también, hermanos, con Pedro, los cuales allí, después de haberles puesto en privado. Mire qué enseñanza para nosotros. Por eso es que hay cosas que no pueden ser públicas, no pueden ser así dichas allí a viva voz. Pablo nos relata, dice, pero subí según una revelación para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Ya intuyo aquella conversación que Pablo tenía con Pedro, que les dijo estas cosas claramente allí, que Cristo había muerto por todo, por la humanidad, les puso de acuerdo a la Escritura, que reconocían que tanto como Pedro como él mismo eran allí circuncidados, pero que Dios estaba abriendo una puerta maravillosa. Y por eso fue hermoso cuando pudo convencer de esa manera, aunque sea por encima, porque en el fondo Pedro tenía ahí en su sangre, en su carne, la circuncisión, y era allí de esa manera. En parte quería creer y en parte no creía. Sin embargo, llegó un acuerdo feliz en que allí fuera Pedro a seguir predicando a Cristo crucificado a los de la circuncisión. Quiere decir eso a los judíos. Y Pablo, seguir predicando el evangelio de la incircuncisión a los gentiles. Porque ambas cosas, como nos dirán esta enseñanza y veremos en esta carta, la circuncisión nada es. Nada es. Lo que vale es la obra de Cristo en la vida del hombre, el cambio, la transformación. Eso es lo que vale. Por eso, de esa manera miramos, y esta enseñanza sea para nosotros, que Dios nos ha llamado a este evangelio puro, santo, de esta manera tan gloriosa, que estamos nosotros completos en Cristo el Señor. Por eso no puede haber sentimiento. Y yo les digo, para mí personalmente, no es riesgo ni peligro de la circuncisión que se nos entra a la iglesia. Nunca he oído de uno de los nuestros predicadores enseñando respecto a esta circunstancia. Pero hay otras formas religiosas que se meten y que traen los hombres. Y cuántas veces hombres, ¿no es cierto?, y mujeres que se han convertido de una religión quieren traer esos sentimientos de esa religión a esta otra. Y de esa manera encuentran muchas veces cabida en los pensamientos, pero distorsionan allí lo que es verdadero.
La libertad en Cristo el Señor. En Cristo lo tenemos todo. No hay nada más que hacer porque Él lo ha hecho todo. Por eso cuando miramos que la justificación del hombre no es por las obras de la ley, de hacer las cosas buenas. La justificación la tenemos en Cristo, somos justificados en Cristo. Él se pone y Dios nos mira a través de su Hijo. Y no a través de la ley, no a través de las obras, sino a través de su Hijo. Porque la única manera que el hombre alcance misericordia es a través de Cristo el Señor. Dios nos dio esa promesa bendita y dijo que ese era el Hijo amado al cual debíamos oír. De esta manera estamos oyendo. Dios le guarde a usted, hermano. Dios le guarde a usted en este sentido. Porque tenemos que mirar que está importante. Y nos dice el cierre de esta enseñanza en el texto que Dios nos ha dado. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esa es la enseñanza que allí está insinuando el apóstol, que nosotros estamos firmes en Cristo el Señor y debemos mantener. Todas aquellas cosas viejas pasaron. Somos en Cristo una nueva criatura, un nuevo ser. Puede tener allí ya como el que hemos conversado, puntos de la circuncisión. No tiene que ver la circuncisión con usted. Las idolatrías del pasado no tienen nada que ver con usted. Usted no puede agregarle a Cristo el Señor un santito al lado o una virgencita al otro lado. Solamente el medio que tiene usted es Cristo el Señor. La idolatría no puede ser un medio también que ayude a la salvación. No ayuda a la salvación en nada, sino que es una ignorancia que el hombre tiene. La mundanalidad, cuando el hombre fue sacado del mundo. Por eso que hoy día vemos la iglesia que tiene que conservarse allí en el medio que Dios nos ha dado, de buscar la santidad de Dios, como está escrito que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso todas aquellas cosas mundanas, todas aquellas cosas de ignorancia, una larga lista nos muestra la palabra del Señor. Este mismo libro en Gálatas nos habla que son los designios de la carne. Todas aquellas cosas estaban en todos nosotros, nacimos con ellos. Pero cuando llegó el conocimiento de Cristo, nos libertó de aquellos males. Y nos fue cambiando, transformando, haciendo de nosotros una nueva criatura. Y de esa manera podemos estar firmes en esta gracia. Por eso yo insto al Señor, y sé este texto importante, estemos pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La vida como cristiano es una vida libre, donde allí está guardado por el Señor, protegido por el Señor. Había un cambio, una transformación. En algunos, como Saulo, cambió por una palabra. Otros con el tiempo van cambiando, pero van siendo libres en el Señor a tener este conocimiento firme, que no hay nada más que hacer que confiar en el Señor, que amarle a Él, servir y cada día poner de nuestras partes para que la obra del Espíritu, el lavamiento por la palabra del Señor, vaya limpiando cada uno de nosotros y no volvamos a esa esclavitud. Se vaya de nosotros la mundanidad, los vicios, cuántas otras cosas, impurezas, nos decía la palabra del Señor, pleito, envidia, borrachera, toda esclavitud, todos los males que allí tiene al hombre preso. Pero en Cristo nos ha libertado, ha ido sacando todos aquellos males para ser guardados por Él, por esta protección. Por eso que yo entiendo ahí el sentimiento que Pablo tenía a la iglesia en Galacia, preocupado por esta circunstancia, que la veremos en el resto de los capítulos de enseñanza, cuánto tuvo que hacer para que de esa manera pudieran ser libres. Pero nuestra preocupación es hoy día nosotros, que Dios nos ha llamado, tenemos un conocimiento, Dios lo llamó a usted, le puso esta gracia bendita, lo ha dotado de este conocimiento de la palabra de Dios, por ende entonces usted hoy día tiene una vida nueva. De modo que si estamos en Cristo Jesús, nueva vida tenemos, novedad de vida, decía el pasado. Por ello que ya no puede estar todos esos males, esos vicios, porque el Señor los libertó. No busque usted ese camino antiguo, ya se lo sacó. Camino de los vicios, camino de los errores, camino de los robos, camino de las mentiras, camino de los engaños. ¿Cuántos males habían? Todos esos designios. Hoy día usted es una nueva criatura, por ende, debe conservar esta libertad con que Cristo lo ha hecho libre, con este evangelio bendito. Sea bendecido el nombre del Señor.
sea guardado ese nombre. Consérvelo usted. Guardemos estas enseñanzas. Cierto, no estamos congregados, pero la palabra de Dios no está presa. El Evangelio no está preso. Por eso sean palabras de bendición para usted. Y piense en esto, que usted es libre en Cristo el Señor. Nada más tiene que hacer. No piense usted en que tenga que buscar otra forma para alcanzar la vida eterna. Ya la tiene. Nosotros estamos sentados hoy día en lugares celestiales con Cristo el Señor. Conserve esa fe gloriosa y guárdese para el Señor. No vuelva a la esclavitud, no vuelva a los vicios, porque Dios lo hizo un nuevo ser, una nueva criatura. Dios le bendiga y le fortalezca. Yo quiero agradecer al Señor, una bendición para todos nosotros. Padre mío, yo te ruego que tú guardes esta palabra en nuestros corazones que hemos comentado, de acuerdo a tus palabras que nos pones tú, Señor, para pedirte a ti, Señor, que tú nos libres de todo mal. Nos sentimos libres en ti, guardados, porque todo está hecho, Señor. Tu Hijo Jesús hizo y trazó el camino. Él dijo verdaderamente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Gracias por tener esta bendición y tenerlo en este camino. Líbranos tú de todo mal y permite que siempre estemos en esta libertad gloriosa. Bendiga el hogar de cada uno de nuestros hermanos. Tú les guardes, Señor, cada día y bendiga a toda la familia. Por amor lo ruego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.